Iglesia de Dios Corrientes. Mateo 6, del 25 al 30 dice, yo voy a leer la versión Reina Valera. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Estábamos compartiendo el día de ayer un devocional, ¿sí? con mi esposa, nuestros hijos, y estábamos leyendo este pasaje. ¿Sí? Y bueno, lo más lógico cuando uno está con los chicos es preguntarle, ¿qué entendiste? ¿Sí? Porque nosotros los grandes sabemos todo siempre, ¿sí? Nos creemos lo que sabemos todo. Entonces, vamos con los chicos, a ver qué entendiste. Entre un par de idas y vueltas, Candelita me devuelve la pelota y me dice, me hace una pregunta, que es la siguiente. ¿Y por qué nosotros somos más importantes que los pájaros? Y la verdad fue una pregunta que me sorprendió, porque tiene mucho sentido. Para una nena de 8 años que se ponga a pensar en que ambos, tanto nosotros como los pájaros, somos creación, ¿por qué seríamos más que los pájaros? Me impresionó esa habilidad de poder comparar y de entender este texto bíblico que estábamos compartiendo, y obviamente me impresionó la simpleza de los chicos, ¿sí? Que expone la tremenda arrogancia en la que muchos de nosotros nos vemos involucrados y nos damos cuenta de que nos falta mucho, ¿sí? Nos falta mucho. Pero bueno, como todo hombre de hogar y cabeza de familia, tomé la palabra rápidamente, le miré fijo a los ojos y le dije, esa respuesta la va a dar tu madre, ¿sí? Entonces, obviamente Damaris, con toda su sabiduría, su amor y su cariño, le explicó que fuimos hechos creados a la imagen de Dios. Dios nos dio de su espíritu y nos llama hijos. Entonces, hay una gran diferencia entre nosotros y los pajaritos o los animales, ¿sí? Pongan hashtag Teriam ahí para que salga por todos lados. Así que hay una diferencia entre nosotros y los animales, ¿sí? Y esto que hoy les presento como una cosa graciosa de una criatura con ciertas cuestiones, ¿no? Que parece algo así muy simple, es algo que aborda la mayoría de las personas. Y es algo muy lamentable. ¿Por qué digo que aborda la mayoría de las personas? Porque muchas personas no se acercan a Dios cuando tienen dificultades por 2 motivos. O, por lo menos hoy vamos a hablar de 2 motivos. O porque no creen que su problema sea lo suficientemente grave como para acudir a Dios, no es lo suficientemente importante. A Dios no lo voy a molestar con esto, ¿sí? Esa es la excusa 1. La excusa 2, que es todavía peor, ¿sí? El no sentirse merecedor de acceder a la presencia de Dios, que en parte hay una cierta realidad, pero ya vamos a ver cuál es la problemática con esta segunda forma de pensar. Ambas son grandes mentiras del diablo y hoy lo vamos a desenmascarar, ¿sí?
vamos primeramente a abordar esta idea mentirosa, ¿sí?, de que nuestros problemas no son lo suficientemente importantes para Dios. Porque esa afirmación o esa idea mentirosa tiene involucrado, ¿sí?, en sí una situación en la que exponemos a un Dios que tiene tiempos limitados, que tiene fuerzas y recursos limitados y que no puede atender a nuestras necesidades. Y eso no es así. Muchas personas, por esta idea falsa que mete el diablo en nuestras mentes, ni siquiera se acercan a Dios. O muchas otras recurren a ciertos intermediarios o mensajeros, le llaman, ¿sí? Vamos a pedirle a San Fulanito para el trabajo, a San Menganito para la salud, vamos a pedir a esto, vamos a pedir acá, allá, como si Dios necesitara ayuda, como si Dios no tuviera el suficiente poder y solvencia por sí mismo para atender a todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la problemática con esto? Principalmente que ataca a los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? ¿Qué está hablando Coche hoy? Vamos a repasarlos, todos los conocemos, por lo menos la mayoría, ¿sí? No vamos a hablar de todos los atributos de Dios porque nos vamos a quedar hasta mañana, pero vamos a abordar los más críticos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los atributos de Dios es que Él es eterno, ¿sí? Él es eterno. Él no es creación, entonces Él no está dentro de nuestro cronos, de nuestro tiempo, entonces Él no es eterno, no tiene principio ni fin. Ese es un atributo de Dios. ¿Quién se anima a darme otro? ¿Salud? Poderoso. Es todopoderoso. Omnipotente. ¿Sí? Todo lo puede. Es todopoderoso. ¿Quién sabe de otra? Omnipresente. Muy bien. ¿Estuvieron? ¿Quién más? Omnisciente. Todo lo sabe. Omnipresente, ¿no expliqué? Está en todo lugar. ¿Sí? ¿Algo más? Soberano. Tiene poder y autoridad por sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Alguna más? ¿Perdón? Santo. Muy bien. Ese es uno de los atributos de Dios. Hay otro atributo de Dios que no se mencionó, que es inmutable. Él no cambia. ¿Sí? Las otras que la tenía anotadas las dijimos hoy y hay muchas más. ¿Sí? Pero vamos a trabajar en estas para quitarle esta mentira al diablo, ¿sí? Para robarle esta mentira al diablo y declarar verdad en nuestras vidas, en nuestras mentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aceptamos de que Dios no tiene los suficientes recursos para atender a nuestras necesidades, no tiene tiempo, no tiene fuerza, no le voy a molestar a Dios con esto chiquitito, ¿para qué? Dios seguro va a estar más importante allá con las guerras entre los chinos y Estados Unidos. Dios seguro tiene cosas más importantes. Dios no me va a ayudar en esto chiquitito que yo necesito. Cuando nosotros aceptamos esa idea, estamos afirmando de que Dios no es Dios. Estamos afirmando de que Dios no es todopoderoso. Estamos afirmando de que Dios no está en todo lugar. No tiene tiempo para escucharme, tiene que estar en otro lugar. No estamos hablando de que Dios es soberano, de que está por sobre todas las cosas. No estamos entendiendo de que a Dios nada le sorprende. Que no hay situación que escape de la sabiduría y el conocimiento de Dios. No hay nada que para Dios sea mucho. Para Dios es lo mismo ayudarte a encontrar el par de medias que te falta o de sanarte de un cáncer. Para nosotros, para Dios es lo mismo. Para Dios es lo mismo. Porque Él es todopoderoso. Entonces, hacer una u otra cosa a Dios no le demanda esfuerzo, a Dios no le cansa, a Dios no le desgasta, a Dios no le quita tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender de que es una mentira no acudir a Dios porque nuestro problema y no es tan grande. O acudo a través de un mensajero porque ellos le ayudan a Dios. Dios no necesita ayuda. Él es Dios. Él no necesita ayuda. Él es Dios. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente y Él es soberano. Amén. Entonces tenemos que entender de que cuando nosotros aceptamos esta mentira, estamos yendo o rebajando la presencia de Dios.
Estamos rebajando la esencia de Dios. Estamos creyendo en alguien, básicamente, que no es Dios, porque Él es todopoderoso. Amén. Quiero compartirle un pasaje que dice en Filipenses, si me siguen, todos los que trajeron Biblia. Filipenses 4:19. También voy a leer la versión Reina Valera, que dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es suficientemente poderoso para responder a todas nuestras dudas, suficientemente poderoso para ayudarnos en cada dificultad, suficientemente poderoso para suplir toda y cada una de nuestras necesidades, desde las más simples hasta las más complejas, desde las más básicas hasta las que parecen imposibles para nosotros. Dios tiene la capacidad de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque Él, no habiendo otro más que Él, dice la palabra, prometió sobre sí mismo, sobre su nombre, que Él bendeciría a su pueblo y que Él se ocuparía de nosotros. Entonces, entendiendo que tenemos un Dios verdadero, que dice la verdad, que no es mentiroso, que no cambia, que su mano no se ha cortado, dice en parte de la palabra, Él sigue siendo Dios, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, el que acomodó cada astro en su lugar, el que despliega los cielos como cortinas, el que tiene la tierra como estrado de sus pies. Ese mismo Dios, con ese mismo poder, está con nosotros. Y es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Para que tengan que decir, para ir a buscar a Dios tengo que ir hasta allá, o tengo que ir hasta acá, o tengo que hacer esto. No, Dios está ahí, al alcance de tu boca y de tu corazón. Solamente hay que creer. Solamente hay que creer. Dios lo puso sencillo para nosotros. Dios lo puso simple. Pero nosotros tenemos que entender de que el diablo, escuchen, el diablo no es que trata de que en algún momento matemos a alguien o de que salgamos a robar ahí como vándalos. Con que no te acerques a Dios es suficiente. Y vos podés decir, pero yo soy un tipo intelectual. Yo me manejo con cordialidad ante la gente, nunca levanto la voz. Lo que quiera, pero tenés que ser cercano a Dios. Porque para eso Dios nos creó. Para eso Dios nos creó. Dios nos creó para que nos relacionemos con Él. Dios nos creó para que nos relacionemos con Él. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios se pasea en medio del huerto, no porque no tenía nada que hacer, sino porque quería relacionarse con ellos. Dios quería relacionarse. Si eran correntinos, iba a tomar unos mates, ¿sí? Pero Dios quería relacionarse con ellos. Entonces, vemos a un Dios cercano, cariñoso, que busca todo el tiempo estar cerca de su gente, que busca todo el tiempo que la gente se acerquen a Él, que busca que todo el tiempo estemos unidos y seamos uno. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos busca todo el tiempo. Dios nos busca todo el tiempo. Y con sus lazos de amor trata de acercarnos a Él. No porque no pueda, o sea, cosa difícil, porque recordemos que Dios es todopoderoso. Pero Él se somete a lo que Él mismo establece. Él decidió dar libertad a la humanidad para que decida, y Él se somete a eso que Él mismo estableció. Él decidió que todas las personas se salven por la locura de la predicación, y Él se sujeta a eso. Él podría hacer así y mover los corazones de toda la humanidad, de todo el mundo para donde Él quiere. Es todopoderoso. ¿Por qué no lo hace? Porque Él se sujeta a su palabra. Porque Él es fiel, Él es verdadero y Él cumple lo que promete. Amén. Entonces,
¿Qué dice Malaquías, si me acompañan? Malaquías 2:15. Malaquías capítulo 2, verso 15. Dice así. Acá está hablando de la fidelidad del pueblo. Después, si lo leen, en esta parte precisamente habla de la fidelidad del hombre a la mujer. Y un poquito más arriba habla de toda la fidelidad del pueblo entre hermanos. Pero este pasaje específicamente dice así. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Y continúa, ¿no? Pero hasta ahí le leo. ¿Por qué uno? Dios podía hacer millones. ¿Pero por qué uno? ¿Por qué le agarró a Adán y le dijo, vení conmigo? Después fue buscando jugadores porque se iban revelando todos. ¿Sí? Después le agarró a Moisés. Después le agarró a Noé. Después le agarró a Israel. Iba buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios busca una familia. Dios no busca esclavos. ¿Y nosotros qué creemos? Oh, no, pero Dios es exigente. Dios nos dice que esto no, esto sí, esto no. No, Dios nos ama. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios que busca en nosotros una familia. Dios que busca en nosotros gente con quien relacionarse. Dios que busca en nosotros gente a quien amar. Dios que busca en nosotros gente con quien pasar el tiempo. Esa es la idea de Dios para la humanidad. Por eso Dios constantemente nos llama, nos invita a su presencia. Vengan a mi presencia, vengan. Cuando estén dos juntos en armonía, ahí habita la presencia de Dios. Cuando dos o más se reúnen, ahí voy a estar, dijo Jesús. Le voy a dejar mi Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes. Dios prometió que siempre va a estar con su pueblo. Siempre. Porque esa es la finalidad de todo ser humano. De ahí la necesidad de predicar el Evangelio. Porque Dios no es que quiere estar con nosotros, nomás Dios quiere estar con todos. El deseo de Dios es que todos se salven. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar con todos. Dios los ama. Entonces cuando Dios ve un perdido, le grita, volvé, volvé, volvé. Y nos manda a nosotros a que le digamos, decirle a aquel que vuelva. Pero nosotros muchas veces estamos así con nuestra cabeza de problema, que el trabajo, que la familia, que los chicos que te piden, ¿sí? Que la esposa que te exige, voy a aprovechar que Damián no está, así de líos, y nos olvidamos de lo más importante, de lo esencial, que es Dios, que Dios quiere estar con nosotros y que Dios quiere estar con todos. Entonces necesitamos hacer lo que dice la Biblia, de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es hablar. Porque somos cartas leídas, sí. Nuestra vida se ve, sí. Pero Jesús dijo, oro por ellos y por los que van a creer por la palabra de ellos. Entonces nosotros decimos, no, mi vida es el evangelio andando. No, si no hablas, no sirve. Obviamente que tu vida tiene que acompañar lo que decís, pero hay que hablar. Necesitamos llenar el corazón de Dios, acercando a la gente a su presencia, porque esa es la finalidad de toda creación. Para eso Dios nos creó. Entonces, Dios no está perdido, Dios no está cansado, Dios no es que dice, viene José, José, a ver, tengo 5 minutos porque tengo que hablar ahí con Guille. Bueno, apúrate, dale, contame tu problema, contame y después seguí porque tengo que hablar con él. No, Dios no está así. Dios está pendiente de nosotros todo el tiempo. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos acudir a Él con sencillez de corazón y poder decirle, Dios, acá estoy. No sé qué hacer. Miren, parece chistoso, pero
yo le pido a Dios cuando mis hijos se enferman y yo le pido a Dios cuando no encuentro el otro lado de la media que me falta. Literalmente. Hay una historia muy graciosa, le voy a contar, que cuenta un hombre que estaban dos personas que se acercaron al río y ven una lancha, ¿sí? Que iba a todo trapo. Y obviamente atrás con un par con esquí se iban agarrando la lancha, iban haciendo pirueta, qué sé yo. Y el otro levanta las manos y le dice, Dios, dame una lancha como esa. Entonces el que cuenta la historia dice, yo me enojé. Y le reprendí y le dije, ¿cómo se te ocurre andar molestando a Dios con todas estas barbaridades? Con toda esta, ¿cómo es que se dice? Que uno pretende así tener cosas en su corazón. Le dice, ¿cómo te atreves? Y el otro se ríe y le dice, pero para, yo a vos no te pedí. Tranquilo. Dios si quiere me va a dar, Él es poderoso. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros estamos así, pero no muchas veces le boicoteamos el pedido al otro, sino que nos boicoteamos solos. Y decimos, che, le voy a pedir a Dios esto, y después decimos, no, mejor no. ¿Para qué molestar a Dios con esto? Ahí nomás. Pero es una mentira del diablo que hoy tiene que caer. Entonces, a partir de hoy, cada vez que te falta el otro lado de la media, Dios, ¿dónde está? ¿Sí? Para cada cosa, no tenga vergüenza. Dios no se cansa. Dios no tiene recursos limitados. A Dios no le vas a sorprender. Dice que Dios sabe, antes que le pidamos, todas las cosas que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no pedirle? Si Él ya las sabe, Él ya las conoce, pero Dios quiere esa relación. Dios para eso nos creó, para que estemos juntos con Él, para que seamos familia con Él, para que podamos acercarnos y decirle, papá, acá estoy, te necesito. Papá, ¿qué decís? ¿Qué está por hacer? Contame, quiero ser parte tuya. Yo estoy queriendo hacer esto, pero vos, ¿qué tenés para mí? Contame cuáles son tus planes, por dónde vos querés que yo vaya. ¿Qué hago con esto? Tengo este problema, no sé qué hacer. Ayúdame. Y muchas veces Dios no te va a decir nada. Pero con el tiempo, la voluntad de Dios la vas a conocer. Porque todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, la va a conocer. Lo único que, como decía el pastor, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, no es ya. No es ya. ¿Sí? Dios tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. Entonces, nosotros oramos en todo tiempo, Dios conteste o no conteste, ¿sí? Entre comillas, porque Dios siempre contesta, ¿sí? Dios de alguna u otra manera nos va a hacer conocer su plan. Porque ¿cuál es su promesa? Que el que quiera hacer la voluntad de Dios, la va a conocer. Y por más tonto que sean, no les estoy retando, así dice la Biblia. Dice otra palabra más fuerte, pero les rebajo ahí, le pongo un poquito de agua para que no salga fuerte. Por más tonto que sean, dice, no le van a errar el camino. Entonces, todo lo que nos faltan por ahí un poquito de neurona, estamos contentos. Porque sabemos de que Dios nos va a ayudar a que no le erremos. No podemos errar. Porque su Espíritu Santo nos guía, Él está dispuesto, Él está cercano para decirnos allá, para acá. Pum, te da un golpazo, te va a frotar la cabeza, te va a decir, no hijo, vení para acá, no me escuchaste, yo te avisé. Porque Dios nos avisa, nosotros por ahí estamos perdidos. Pero Dios nos avisa todo el tiempo, Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos cuida, Dios está cercano. Porque Dios es un Dios cercano. Amén. Así que con esto derribamos la primer mentira del diablo. ¿Sí? ¿Cuál es la otra mentira del diablo? Que la mencionamos. No soy digno de presentarme a la presencia de Dios. En parte es cierto, pero no somos dignos por nosotros mismos. Pero Jesús hizo todo lo suficiente para que eso no importe. ¿Sí? Voy a crear un poquito de contexto, ¿sí? Si me tienen un poquito de paciencia y agárranse bien de la silla, porque le voy a resumir parte de Génesis, Éxodo y Levítico, ¿sí? En un párrafo. La historia bíblica cuenta que por culpa de la introducción del pecado a la humanidad, escuchen, Dios estableció, como la paga del pecado es la muerte, Dios estableció una especie de sistema de purificación de alma, ¿sí?
tenía como una especie de PCA, pero para almas, ¿sí? Era un purificador de almas. Entonces Dios tenía ahí su plancito y dice, para todo el que quiera creer, acá está, ¿sí? El purificador de almas. ¿En qué consistía el purificador de almas? En sacrificar animales, como la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Había que hacer morir animales en lugar de nuestros pecados, para que paguen nuestros pecados. ¿Se entiende? Entonces, este sistema que Dios realizó de intercambio sirvió para que nosotros de alguna manera podamos relacionarnos con Dios, ¿sí? Porque el pecado nos aleja de Dios, entonces Dios establece un sistema de purificación de alma para que podamos acercarnos a Dios. ¿Era suficiente? No, pero era un parche. Es como cuando se te jode la canilla del baño y cerrar el pase. Te va a lavar la mano, abrir el pase, te la va a cerrar el pase, ¿sí? ¿Funciona? Funciona. ¿Es lo óptimo? No, pero entre tanto que venga el plomero y cerremos el pase. ¿Se entiende? Entre tanto que venga el que era suficiente y bueno, sacrifiquemos animales. ¿Se entiende? Era todo un sistema que Dios realizó para poder relacionarnos con Él, para no perder esa comunión. Entonces, ¿qué pasó? Estableció a un pueblo, ¿sí? A uno de los hijos de Israel, la tribu de Leví, los cuales ejercían esta representación de parte de Dios para con los hombres, ¿sí? Era una representación. Entonces, el pueblo de Leví, quienes se dedicaban al sacerdocio, intercedían, escuchen, intercedían, palabra muy importante, por el pueblo ante Dios, sacrificando los animales que el mismo pueblo traía para perdón de sus pecados. Era la forma que Dios estableció para seguir unidos. Fíjense todas las cosas que Dios hizo para estar cerca de nosotros. Después, ¿qué pasó? Cuando Dios organiza un poquito más el pueblo y arman lo que eran los tabernáculos, los templos, ¿sí? Donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que de la tribu de Leví, solamente de toda la tribu, el sumo sacerdote de ese año podía entrar una vez al año en ese lugar, que era un recinto que simplemente estaba separado del resto del templo por una cortina gruesa. Una cortina gruesa que se llamaba velo. ¿Qué había detrás de esa cortina en ese espacio? El arca del pacto, ¿sí? Que representaba la presencia de Dios. Resumí todo, ¿sí? Así que no se pueden quejar, fue cortito. Ahora, todo esto, cuando viene Jesús, lo cambia de una vez y para siempre. Jesús lo cambia de una vez y para siempre. ¿Cómo? En lugar de ofrecer un animal, se ofrece a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Se ofrece a sí mismo para mediación entre Dios y los hombres. Se ofrece a sí mismo como pago único y suficiente por siempre y para siempre de todas nuestras maldades. Todo lo que nosotros teníamos que pagar, todo lo que nosotros merecíamos como pago o recompensa de nuestros pecados, cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y Él nos hace partícipes de su triunfo en la cruz. Entonces, en Él nuestros pecados son perdonados. Y no solo eso, sino que consigo mismo nos acerca al Padre, siendo Él el mediador, siendo Él el sumo sacerdote. Entonces, ya no necesitamos de nadie más para acercarnos a la presencia de Dios. Solamente que cualquier cosa que pidas al Padre en el nombre de Jesús, te será hecho. ¿Por qué? Porque Dios estableció un sistema de muerte que era administrado por medio de un sacerdote. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Ahora Jesús es ese sumo sacerdote y a la vez ese sacrificio entregado por nosotros. Entonces no necesitamos que nadie nos acceda al Padre. Ni ninguna persona, ni ningún santo, ni nada por el estilo, solamente Jesús. Solamente Jesús. Y en Jesús nosotros adquirimos esa justicia
para poder ser dignos de entrar a la presencia de Dios. ¿Porque nos portamos bien? No, porque Él vivió de forma perfecta y murió por cada uno de nosotros. Entonces, con esto nosotros derrocamos esta segunda mentira. Y quiero leer con ustedes el pasaje que está en Hebreos, si me acompañan. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí hago paréntesis, profesión no habla del trabajo, sino habla de la declaración, de la profesión, de lo que se profesa, ¿sí? Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros en este pasaje vemos que dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esto une con lo anterior en el hecho de decir de que en Jesús están todos los atributos que nosotros hablamos al principio. Eterno, santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano. En Jesús encontramos todos los atributos de Dios porque Él es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Jesús no necesita ayudantes. Jesús no necesita mediadores. Él es el mediador de nuestras vidas para con el Padre. Por medio de Jesús nosotros podemos tener libre acceso y podemos acercarnos con confianza. Con confianza. A veces con vergüenza, ¿ven? Porque metemos la pata grande. Pero con confianza. La vergüenza no puede matar la confianza. O si no, aprendes del Chavo del 8. ¿No te da vergüenza? Sí, pero me aguanto. ¿Sí? ¿No te da vergüenza acercarte con tu pecado? Sí, pero me aguanto. ¿Por qué? Porque hay uno que ya pagó. Yo ya no tengo nada que ver. Hay uno que ya pagó y yo no tengo más nada que ver. Dios es el único que hizo todas las cosas a lo largo de toda la historia, de múltiples formas. Hizo un montón de cosas para poder estar cerca de nosotros. Y es una tristeza de que teniendo la posibilidad de que solamente creer en Jesús y tenemos la presencia de Dios abierta de par en par y no la aprovechemos. Salud. Ese era para rematar el mensaje. Necesitamos entender. Necesitamos creer, necesitamos derribar estas mentiras que el diablo nos hace, porque él solamente quiere que nosotros no vivamos la vida plena que Dios tiene para nosotros. Solamente con que nosotros nos mantengamos a raya con Dios. Yo creo en Dios, pero si no sos uno con Él, el diablo ya ganó. Entonces él con astucia nos mete estas dos mentiras. De decir, no le molestes a Dios con eso. O no, mira tu pecado. Ninguna de las dos cosas vimos hoy que son motivos suficientes para no acercarnos con confianza delante del Padre. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer su palabra. Él no miente. Él es fiel y Él es verdadero. Y Él nos ama. Y Él todo el tiempo nos busca. Si nosotros vemos la Biblia, leemos completa, vemos que todo el tiempo Dios trató de acercarse al pueblo.
Y así hace con vos y hace conmigo. Todos los días, incansablemente Dios se acerca. Incansablemente Dios te busca. Incansablemente Dios te tiende los brazos y te dice: hijo, te amo, acércate. Vení, vamos a hablar. Contame cuáles son tus problemas. Él ya lo sabe, pero él quiere hablar. Le gusta. Le gusta. Entonces necesitamos entender de que Dios nos está esperando. Y si bien la Biblia dice que oremos unos por los otros, ya no hace falta que vengamos: pastor, le pido a usted porque usted está más cerca de Dios. No. Julio, te pido porque vos orás más fuerte. No. No, fuerte no hablo de volumen, hablé de potencia espiritual. Buena esa. La unción de Julio me va a ayudar. Le corregí. Ya no hace falta. ¿Podemos y necesitamos orar uno por otro? Claro que sí, pero más como guerra espiritual que como camino para acercarnos a Dios. Porque el único camino perfecto ya fue establecido y es Jesucristo. Y por medio de Él es la única forma que nosotros podemos acercarnos al Padre. Y ya no hay límites, ya no hay límite de tiempo, no hay límite de espacio, donde quieras, cuando quieras, en el momento que quieras. Dios está. Dios está. No es como un nenito que una vez el papá le dijo: no, Dios no descansa nunca. Y le mira al nenito y le dice: ¿en serio, papá? Sí. ¿Dios no duerme? No, hijo, Dios no duerme. ¿Y entonces por qué la otra vez a la noche nos robaron la parrilla? Nosotros tenemos ideas como Cande o como este nenito que nosotros las disfrazamos de adultos, pero hay un montón de embrollos que estamos errando. Tenemos que simplificar y decir: Dios es bueno. Pero me robaron la parrilla. Dios es bueno. Pero me pasó tal cosa. Dios es bueno. Mira, Damari tiene una capacidad para simplificar. Yo le dije: mira, Damari, yo te soy sincero, yo hay una cosa de la Biblia que no entiendo. Yo para todo le encontré una razón en la Biblia, excepto en esto. Y Damari me miró así, tomando su café. Me dijo: si la Biblia dice, es así. Simple. Pero nosotros no, pero habrá querido decir porque justo cuando se escribió el sol estaba para allá y la luna y las estrellas se alinearon. No. Si Dios dice, va a cumplir. Si Él es fiel, Él es bueno, Él nos ama, Él nos cuida. Entonces, si Dios te dice: no importa lo que necesites, no importa tu pecado, yo te creé para que estés conmigo, acerquémonos con confianza. Porque para eso Dios nos creó, para eso Dios hizo todo lo que hizo, para eso Dios estableció todas las cosas que hizo, porque Él quiere tener cercanía con nosotros. Y para terminar, quiero compartirle un pasaje que está en 2 Corintios. Si quieren ir pasando los músicos. 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 19. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos que entender que la única razón de mi adoración eres tú, nadie. La única razón. Escuchen, pues si ustedes se llevan esto, yo estoy hecho. Si ustedes se llevan esto, me voy feliz. La única razón por la que Jesús, Dios,
se hizo hombre, la única razón es para reconciliarnos de una forma efectiva con el Padre. No hay otra cosa. Para eso vino Jesús. Pero la hermenéutica y la peréutica y todas las téuticas, no, simple. Jesús amó al mundo y dio a su Hijo. Por eso Pablo, que sabía tanto, pero tanto sabía San Pablo, que llegó un momento que el tipo creían que se volvió loco de tanto conocimiento. Y él dice, miren, al final de todas las cosas, me doy cuenta que solamente es Cristo y este crucificado. No hay otra cosa. Entonces, la única razón por la que Dios envió a su Hijo, la encarnación de Jesús, el único motivo fue para vivir una vida perfecta y morir por nuestros pecados. Entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que estemos cerca de Él, que no dudemos. Siempre Dios habla de que no hay que dudar. No hay que dudar. Él es bueno. Él es bueno. Dios no es hombre. Cuando vos te acercás a alguien que te quiere ayudar y le mirás bien, porque algo te quiere decir, por eso te ayuda. Muchas veces, no digo siempre, pero aunque la ayuda sea sincera, esa desconfianza en nosotros está. En Dios no, por favor. ¿Qué puede necesitar Dios de nosotros? Más que nuestra persona para amarnos. ¿Qué puede necesitar Dios de nosotros? Más que esa relación amorosa que quiere tener con nosotros. ¿Cuánta plata puede pedirte Dios? ¿Cuántos favores Dios necesita que le cumplas? La única relación que no tiene dobleces es la relación con Dios. No está viciada con intereses. No está contaminada con falsos engaños. No tiene letra chica. Simplemente fe y amor. Simplemente fe y amor. Te invito a que te pongas de pie y que podamos orar a este Dios todopoderoso que está esperándonos con los brazos abiertos para amarnos. Este Dios todopoderoso que nos invita a disfrutar de su presencia. Este Dios que tiene intención de amarnos como nunca jamás nos imaginamos. No podemos hacernos una idea de todo el amor que Dios quiere brindarnos. Cómo Dios quiere sanarnos. Cómo Dios quiere sanar esa situación difícil que atravesamos en la vida. Cómo Dios quiere perdonar nuestros errores. Cómo Dios busca esa relación sincera, no fingida. Eso es Dios. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.